Bienvenidos a nuestro canal de reparación móvil. En este video os vamos a presentar cómo cambiar la pantalla de un Redmi Note 10 Pro. Empezamos a retirar la tapa trasera del dispositivo, con la ayuda de limpiador de pegamento y una tarjeta de plástico. Desmontamos todos los tornillos del chasis. Extraemos la bandeja de la tarjeta SIM. Retiramos el cuadro protector de plástico y desconectamos el flex de reconocimiento de huella. Desconectamos los flex. Desconectamos el conector de antena que se encuentra en la parte derecha.
Retiramos la placa base junto con el módulo de las cámaras. Hay que tener mucho cuidado, ya que es una pieza muy importante y muy frágil. Retiramos el módulo de auricular y lo instalamos en la pantalla nueva. Calentamos el dispositivo para aflojar el adhesivo que une la batería. Retiramos la batería. Retiramos el módulo de altavoz y de la carga. Retiramos el motor de vibración y la instalamos en la pantalla nueva. Instalamos el módulo de altavoz y de la carga en la pantalla nueva. Y a continuación conectamos los flex de la pantalla y la antena.
Instalamos el módulo del auricular y después la placa base. Conectamos el flex de antena y la de placa base. Instalamos la batería y conectamos su flex. Conectamos el flex del sensor de huellas e instalamos el protector de plástico del chasis. Volvemos a atornillar los tornillos del chasis. Calentamos la tapa trasera para ablandar el adhesivo y la pegamos.
Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo video.